Durante la década de los 90, en todas partes vimos un resurgir de personajes mascotas o héroes, sobre todo en el área de los videojuegos. Todas las compañías que pertenecían al sector del ocio electrónico querían tener un icono que las representara y a su vez generar una saga que fuera capaz de hacerle frente a Mario o a Sonic, dependiendo de qué bando estabas. Si hubo una compañía que tuvo años buscando ese personaje que pudiera destronar a cierto fontanero, fue Sega, hasta que por fin lo logró gracias a Sonic. Sin embargo, durante la época de transición del fin de vida del Genesis y la llegada de la Saturn, hubo una época de vacío de aventuras del erizo, por lo que la compañía del logo azul tuvo que crear nuevos personajes para tratar de cautivar a la audiencia. Así que hoy veremos 3 personajes de Sega que trataron de marcar un punto de inflexión en el mercado, pero que no lo lograron y pasaron al olvido, por lo que no esperemos más. Sin más preámbulo, comenzamos. Nuestro primer personaje es uno que puede que algunos conozcan, pero que otros no. Nos referimos a Vectorman, que fue una franquicia del género Run and Gun, programado por la compañía Blue Sky y publicado por Sega. Se podría decir que Vectorman fue la respuesta al Donkey Kong Country, ya que ambos hacían uso y abuso de los gráficos prerenderizados. La historia nos cuenta que los humanos se van de la Tierra, debido a que dejaron el planeta muy contaminado. ¡Qué vergüenza! Por lo que dejan a los Orboks a que limpien el desastre. Pero Raster, el Orbor encargado, es unido a un misil nuclear por accidente, y se revela y se transforma en Warhead, declarándose gobernante de la Tierra. Allí es donde entra Vectorman, a acabar con sus planes. Como dijimos anteriormente, el título es una mezcla de disparos y plataformas. Su protagonista muestra un diseño a base de esferas o bolitas, que le da una animación sorprendente para la época. Hablamos de un juego con un apartado visual excepcional, que hace uso muy extenso de gráficos prerenderizados, tanto en el diseño de personajes como en los escenarios, brindándonos unos fondos muy vistosos y con bastantes planos de scroll. Realmente se percibe la sensación de viento o de estar bajo el agua. Si hay algo que destaca sobre todo, es sin duda sus efectos de partículas y de iluminación. Ver cómo el entorno se ilumina con nuestros disparos, el resplandor del sol o los efectos de agua te hace dudar si en verdad estás jugando en una Genesis o en una consola superior. La música también está muy bien. Estas son de estilo electrónico y que calza estupendamente con la temática. El control es muy sencillo, solamente disparo y salto, siendo posible hacerlo doble. Nuestro héroe dispara pulsos de luz con sus manos, como si fuera Iron Man. A lo largo de los niveles encontramos potenciadores en forma de televisores, que al destruirlos nos proporcionan otra clase de disparos, así como también multiplicadores, vidas y lo más curioso, la capacidad de transformarnos en diferentes formas, como un taladro o una bomba. Tendremos que pasar los niveles en un límite de tiempo. Al final nos espera un jefe, algunos de un tamaño bastante grande. Vectorman tiene el honor de ser uno de los videojuegos de Sega Genesis en mostrar más colores en pantalla, con un máximo de 88, todo un logro. A este juego le siguió una segunda parte, que en verdad parece más de lo mismo, por lo que no tuvo tanta repercusión como el primero. Un defecto que le encuentro al juego es que los escenarios me parecen un tanto repetitivos en su diseño, lo que puede hacer que te aburras al tiempo de ir jugando. Se planteó crear un Vectorman 3, primero en Saturn, luego en Dreamcast y por último en PlayStation 2, pero nunca se llegó a concretar. De esta forma, este personaje quedó en el olvido. Lástima, porque me parecieron buenos juegos. Seguimos con un simpático arcade que luego sería trasladado a consolas domésticas. Hablamos del clásico Flicky, un juego de plataformas protagonizado por un pájaro azul del mismo nombre. Nuestro objetivo es recolectar pequeños pajaritos amarillos llamados Cheers y llevarlos sanos y salvos a la salida, tras lo cual pasamos la etapa. Pero esto no será tan fácil, ya que tendremos que evitar que unos gatos o lagartos
dispersen a las aves o que nos quiten una vida. Los Chills se irán formando en fila detrás de nosotros y nos seguirán a donde quiera que vayamos. Si llevamos muchos a la salida, nos darán más puntos. Los gráficos son sumamente sencillos pero coloridos. Los elementos del juego son fácilmente identificables. Los escenarios consisten en un solo plano, con fondos básicos y scroll hacia los lados. Se nota que es un título de 1984. La música también es básica. Son un par de temas que se repiten constantemente, cumplen con su cometido y poco más. Flicky solamente puede saltar, aunque también puede agarrar objetos con los cuales defenderse de los enemigos, los cuales suelta cuando da un salto. También tenemos etapas de bonus, en las cuales debemos atrapar la mayor cantidad de pajaritos antes que caigan al suelo. Este juego fue concebido como un rival del Mappy de Namco. Tuvo diferentes conversiones a consolas y múltiples ordenadores de la época, siendo la primera la edición de SG-1000, bastante mediocre por cierto. La versión definitiva la veríamos en el año 1991 para el Sega Genesis, siendo prácticamente el arcade en tu casa. Luego de esto no ha habido más entregas, siendo relegado a recopilatorios y cameos en otros juegos, para finalmente terminar siendo integrado dentro del universo de Sonic como personaje secundario. Un ejemplo de ello es el Sonic 3D Blast. Resumiendo, un título sencillo pero muy adictivo. Finalizamos con un personaje que había sido concebido para ser la mascota de la consola Sega Saturn. Hablamos de Bug, uno de los primeros títulos de plataformas en 3D de la historia, programado por la compañía Real Time Associates. El juego debe su nombre a Bug, un insecto verde que pretende ser artista de cine, pero para ello debe rescatar a su familia de las garras de la reina Cadabra. Aquí también se hace uso de gráficos prerenderizados, en este caso para recrear tanto al protagonista como a los enemigos, así como también algunos elementos de los escenarios. Nos movemos en un entorno totalmente en 3D, sin embargo no tenemos libertad de movimientos, sino que el camino está prefijado, aunque en detrimento son bastante grandes y con múltiples caminos para explorar, e incluso habrá momentos que la perspectiva cambie y adopte una cámara cenital. No obstante, se pueden volver repetitivos y simples, además de ser sumamente largos, con pocos checkpoints y sin posibilidad de guardar. Los enemigos son mayoritariamente insectos y son bastante variados. Los derrotamos cayéndoles encima. Sin embargo, a veces cuesta darles. Tampoco ayuda mucho la cámara, ya que muchas veces no puedes ver a los enemigos hasta que los tienes encima. También se juega con la perspectiva, como cuando elementos del fondo pasan a un primer plano. En cuanto al apartado sonoro, pues estamos a medias. Las melodías se escuchan bien, pero se repiten demasiado. Existen multitud de voces digitalizadas, aunque pueden volverse fastidiosas. El control de Bug es bueno, pero podría ser mejor. Algunas veces nos quedamos trabados tratando de cruzar en una esquina o fallamos un salto. Esto es debido a problemas con la cámara. A lo largo de los niveles encontramos diversos potenciadores, como uno que nos permite ser invencibles por un momento o emitir cargas eléctricas. También tenemos las típicas vidas, corazones que recuperan un poco la vitalidad o una gaseosa que lo repone por completo. Aunado a esto tenemos unos cristales azules que al recoger 100 nos dan una vida, o monedas que nos dan acceso a etapas de bonus. Los mundos constan de 3 etapas, y en la última peleas con un jefe. El título no está tan mal, de hecho tuvo unas relativas buenas ventas, lo que hizo que se hiciera segunda parte, bajo el nombre Bug 2. Sin embargo, pecó de continuista, ofreciendo más de lo mismo. Ambos juegos serían luego porteados a PC. Lastimosamente, a pesar de tener buenas críticas, no logró la suficiente fama, por lo que todo se quedó en este par de entregas, y ni señas de que pueda volver algún día. Y con Bug marcamos punto y final a este video. En conclusión,
Acabamos de ver 3 personajes pertenecientes a la marca Sega y que terminaron siendo relegados al olvido, ya sea porque sus juegos quedaron desfasados, salieron al final de la vida útil de una consola cuando ya la gente pensaba en otras cosas, o se comercializaron en máquinas fracasadas. Tuvieron cierta fama en su momento, aunque no es suficiente para ser tomados en cuenta de nuevo para futuros lanzamientos. Aún así, forman parte de la historia del videojuego, con títulos bastante decentes y que siguen siendo divertidos a día de hoy. ¿Volverá Sega a tomarlos en cuenta algún día? Eso es una pregunta a la cual no tenemos respuesta, solo el tiempo lo dirá. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estos héroes olvidados del videojuego? ¿Has tenido el chance de probar alguno? ¿Piensas que Sega debería darles otra oportunidad? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.